¿Qué debes meter en tu calendario como CEO para realmente escalar tu empresa este 2026? Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Lombrada, CEO de Blas, una de las mayores aceleradoras y consultoras de empresas que hay en el mercado hispanohablante. Y en este canal hablamos muchísimo de emprendimiento, de escalado de negocios, de tecnología, de inteligencia artificial, de sistemas, procesos. Así que bienvenido, bienvenida al canal. Si eres nuevo, te invito a suscribirte y a que le des like. Y en este vídeo te he traído un tema súper interesante que he estado viendo en consultoría con varios de mis clientes, y es que tienen muchos problemas a la hora de crecer porque no saben realmente qué es lo que deberían estar haciendo en su rutina, en su día a día, y como no lo saben, acaban haciendo las tareas que no tienen que hacer, que es ponerse a contestar correos, ponerse a hacer reuniones con clientes o ponerse a intentar vender. Entonces, si realmente quieres aprender lo que tienes que hacer como CEO para crecer, quédate hasta el final en este vídeo. He querido dividir un poquito el vídeo en varias partes y a mí me gusta mucho trabajar con sprints trimestrales, con sprints de 90 días. 90 días siento que es un tiempo prudencial para poder ver resultados en la empresa, para poder trabajar sobre los proyectos del trimestre, y creo que el primer consejo que te daría sería que te organizases tu año en trimestres y que trabajásemos por objetivos trimestrales. Dentro de ese trimestre, el primer error también que yo veo con muchos de los emprendedores y empresarios a los que ayudamos es que lo primero que meten en su calendario para esos 90 días son cosas que ni siquiera ellos han metido. Meten sin querer un montón de reuniones, meten sin querer un montón de tareas que no aportan, meten bloques donde están con el WhatsApp o están con el correo o están perdiendo el tiempo en desplazamientos o en eventos que no están sumando. Y cuando se dan cuenta de sus 90 días, en verdad no tenemos 90 días para trabajar, porque todos los días ya tienen 3-4 horas que son de chorraditas. Y entonces ya se me está yendo por ahí medio trimestre a la basura. Entonces, ¿cómo deberías organizar tu trimestre? Lo primero que tenemos que meter en una taza o en un bote, hay una analogía con esto, para llenar el bote y que entre todo, son las big rocks, las rocas grandes. Y luego vamos a ir metiendo la arena que se va a ir amoldando en los agujeritos que van a dejar las rocas grandes. Si primero meto la arena y luego meto las rocas grandes, pues no me va a entrar todo porque no va a haber espacio suficiente. Pues lo mismo pasa con tu calendario. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas rocas grandes que tú tienes que meter como CEO, como empresario, como empresaria en tu calendario cada trimestre? Y lo he querido dividir en 3 grandes bloques. Lo primero que tienes que meter en tu calendario, lo segundo que tienes que meter y lo tercero que tienes que meter. Así que vamos con el primer bloque. Lo primero que entra en tu calendario, que son las big rocks, las huge rocks, estas rocas gordas que son las que de verdad mueven el barco y hacen que tu empresa avance, son donde más fallos veo. Así que por favor, coge ahora tu calendario, próximos 3 meses, y mete ya estos bloques en el calendario, bloquéatelos en tu Google Calendar, Apple Calendar, Outlook Calendar o lo que tengas, pero por favor úsame algún calendario digital. Tenemos que entender que la empresa la vamos a trabajar en ciclos de crecimiento de 90 días. Dentro de esos ciclos de crecimiento de 90 días, yo he dividido en diferentes posits. Para aquellas empresas que tenéis entre 1 a 5 personas en el equipo full time contratadas, esto seríais bloque 1, entre 5 y 20 personas, bloque 2, más de 20 personas full time contratadas, no me vale un freelance de vez en cuando. Si tenemos bloque 1, entre 1 a 5 personas contratadas, lo primero que entra en el calendario es los bloques de estrategia del CEO. Esto es súper importante. Yo, por ejemplo, utilizo un día a la semana de media, que para mí es el Thinking Day, que es el día de pensar, donde yo bajo a tierra aprendizajes, qué ha pasado esa semana, reflexiono sobre lo que tenemos, trabajo un poco la visión, tengo una charla con algún amigo que me pueda ayudar, trabajo con algún consultor externo que me pueda dar orientación, y es un día entero para pensar en mi empresa a la semana. Tú no necesitas que sea un día entero, si estás todavía en una fase muy inicial, en menos de 4 millones anuales de facturación, pero sí que podrías empezar con 2 horitas a la semana, 3 horitas a la semana, 4 horitas. Lo ideal para mí es una tarde entera o una mañana entera. Entonces ese bloque es el primero que vas a meter. Lo segundo que vas a meter son tus 2-3 días de parada estratégica de ese trimestre. Cada trimestre van a pasar muchas cosas en tu empresa, sobre todo si estás escalando, y es muy importante que tú te cuides y que tú bajes un poco todos esos aprendizajes y que no te mate el estar ahí cuesta abajo y sin frenos. Entonces, esos 2-3 días son sagrados para tú trabajar un poco
poco de introspección, ver hacia dónde quieres ir, cómo estás con los objetivos y que tengas 2-3 días de claridad y foco. Estos días te recomiendo que los hagas o tú solo o tú con tus socios, en el caso de que tengas socios, y a mí me gusta hacerlos en la naturaleza. A mí me gusta irme a un retiro en la montaña, me gusta irme a la playa. El último lo hice en Punta Cana, en el norte de... Bueno, no en Punta Cana, una parte de la parada estratégica y otra parte en el norte de República Dominicana, y fue increíble. Otro lo hice, por ejemplo, en Andorra, en las montañas. Entonces, a mí me gusta hacer esos 2-3 días de parada estratégica. Y luego, lo que vas a meter también en tu calendario son 1 o 2 días al mes para revisar avances de los proyectos. Ahora después te voy a explicar qué son los proyectos del trimestre. Y tú vas a guardarte ya 1 o 2 días en el calendario para revisar los avances de los proyectos. Esto en el caso en el que seas bloque 1, entre 1 a 5 personas. Vamos a suponer que estás en el bloque 2, que tienes entre 5 a 20 personas full time en tu equipo para darle caña al negocio. Va a ser parecido, vas a tener tus bloques de estrategia como CEO, seguramente sean un poquito más en horas que el anterior. Vas a tener 2-4 perfiles en estrategia y en management. ¿Qué significa esto? Tu obsesión como CEO es conseguir cuanto antes contratar, en ese punto en el que ya estás, 2-4 perfiles que sean estrategas y que piensen contigo, incluso que les metas a esos bloques de pensar tuyos y que sean los gestores, que hagan el management de la empresa y que sean tu perfil cortafuegos para que a ti no te lleguen las urgencias, ¿vale? Puede que ya tengas estos 2-4 perfiles, puede que solo tengas 1 o 2, entonces a lo mejor tenemos que revisarlo, o puede que haya algún perfil que tengas dudas si es o no es tan bueno como piensas. Vamos a dedicar igual 1 o 2 días al mes para revisar avances del proyecto, los 2-3 días de parada estratégica solo el CEO, y vamos a empezar a meter 2-3 días de retiro de equipo al trimestre. Es decir, aparte de tu parada de 2-3 días, vamos a meter otros 2-3 días, te recomiendo 3 siempre que puedas, donde vamos a coger a todo el equipo y vamos a hacer un retiro para revisar todos los avances de ese trimestre y para revisar cuál es el plan de los próximos 90 días. Mi consejo es que este retiro de equipo lo hagas después de haber hecho tu parada estratégica para que ya tengas toda la información. Y si tenemos un equipo de más de 20 personas ya, vamos a hacer lo siguiente. Esos bloques de estrategia como CEO van a ser mínimo 4 o 6 días al mes solo de estrategia y solo de pensar en todo el día. Y te los bloqueas ya. Siguiente punto, tienes que ser capaz de tener ya 4 o 8 players que estén o contigo en la estrategia tomando decisiones o siendo perfiles cortafuegos, mínimo 4 o 8 perfiles ya. Y vas a dedicar 1 o 2 días al mes para revisar avances de los proyectos con tus líderes, ¿ok? Con tus líderes. Luego tenemos la parada estratégica de CEO, tenemos luego el retiro de equipo y además vamos a meter otros 2-3 días de retiro de líderes, ¿ok? Para tú tener una conversación con tus players y con tus líderes, que esto va a ser antes de tenerla con todo el equipo. Por ejemplo, yo hace 2 semanas tuve la parada estratégica en República Dominicana yo solo. A partir de ahí, la semana que viene tenemos el retiro de líderes, ¿vale? Y me llevo a mi equipo de líderes a hacer retiro. Y la siguiente semana tengo el retiro con todo el equipo y eso permite ir bajando y argumentando mejor el plan porque hay más personas y más cosas, si no te va a dar tiempo en 3 días a trabajar todo, y esto lo que me va a permitir es darles mucha claridad para el próximo trimestre, que justo nosotros ahora estamos en cierre de trimestre. Esto es lo primero que entra en el calendario y esto ya son tus big rocks, ¿ok? Esto si no entra ahora vamos a tener problemas. Entonces mi consejo antes de que sigas el vídeo es que lo pauses y ya cojas el calendario y te metas todos estos bloques estratégicos. Seguimos con el bloque número 2. El bloque número 2 es lo segundo que entra en el calendario. Y en ese proceso de 90 días yo te aconsejo que tengas de 3 a 9 proyectos. Depende de qué cantidad de equipo tengamos. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto, por ejemplo, es lanzar un nuevo producto o servicio al mercado ese trimestre. Un proyecto es hacer un nuevo embudo de adquisición de clientes. Un proyecto es, no sé, en nuestro caso, por ejemplo, escribir otro libro de consultoría. Un proyecto es abrirte un canal de YouTube y conseguir tus primeros 1000 suscriptores. Cada proyecto tiene que tener un único responsable y una fecha de entrega o deadline, ¿vale? Si no tiene un único responsable y son varios, nadie es dueño del proyecto. Y si no tiene una fecha de entrega, ese responsable tiene excusas para no entregarlo.
Entonces, cuando yo hablo de que dediques en el bloque 1 un par de días a revisar los proyectos, vas a hacer una reunión larga con tu equipo, con los owners, que se llaman los responsables de cada uno de esos 9 proyectos del trimestre, para que rindan cuentas, para preguntarles cómo van, que te enseñen avances. Puede que uno de esos proyectos sea tuyo, tú vas a rendir cuentas y enseñarle avances también a tu equipo, y vamos a ver qué tan bien o qué tan mal vamos con las fechas de entrega, ¿ok? Entonces, lo segundo que entra en el calendario son tus bloques y los bloques a tu equipo para que ejecuten estos proyectos. Estos proyectos son los proyectos de mejora continua. Entonces, si tú no metes primero estos bloques de trabajar en los proyectos de mejora continua, vas a perder un montón de bloques en la operativa. Por lo tanto, va a pasar un trimestre y hay cosas que estaban a medias hace 3 meses y que van a seguir a medias ahora, porque no os habéis parado a dedicar horas. ¿Por qué? Porque no lo habéis priorizado la operativa. Entonces, de esta técnica que yo te estoy diciendo, que es como nosotros auditamos los calendarios de nuestros clientes, primero metemos todo lo que te he dicho y ahora metemos los bloques para trabajar los proyectos. Y en tercera instancia vamos a tener lo tercero que entra en tu calendario, que son todas las reuniones, todo lo que tenga que ver con clientes, los eventos, los bloques de WhatsApp, los correos, las distracciones, todas las otras chorradas entran ahora. Pero antes tenemos esos bloques. Y los bloques de pensar son igual de sagrados que una reunión de cliente. Y los bloques de ejecutar tu proyecto propio para la empresa son igual de importantes que ejecutar el proyecto para un cliente. Entonces, si usas esta metodología, vas a poder meter primero las Big Rocks y a partir de ahí ir poco a poco escalando y metiendo luego todas las tareas reactivas, ¿ok? Así que esta es la metodología que nosotros utilizamos con los clientes para realmente ajustar sus calendarios y conseguir que escalen de manera drástica en mínimo un par de trimestres con nosotros, y ahí van a ver un cambio abismal. Si te interesa también que revisemos tu calendario, que veamos cómo está tu empresa por dentro, que hagamos una auditoría sin coste, puedes revisar en el enlace de aquí abajo de mi perfil, que vas a tener un enlace para solicitar una llamada con nosotros y poder conocer un poco más tu empresa y ver si alguno de nuestros productos te puede servir y podemos trabajar contigo de manera personalizada para hacer esa auditoría y consultoría de tu negocio. Y voy a terminar con un punto súper interesante, que es una división de lo que deberías hacer o cuál debería ser tu foco máximo durante el trimestre en función del nivel de facturación en el que estés. Si estamos entre 0 a 100.000 euros al año de facturación, tu única obsesión dentro de lo que es el calendario es vender. Te faltan ventas y te faltan clientes. Así que lo único que tienes que tener en cuenta es que mínimo 2 horas al día las vas a dedicar a las ventas. Esa es tu obsesión. Si estamos entre 100.000 a 1.000.000 al año, lo que necesitamos son dos cosas: sostener el momentum y aumentar las ventas. Para aumentar las ventas tenemos que seguir echando las 2 horas de vender, más sostener la entrega del servicio o producto sin liar la pardísima y sin bajar la calidad. Y esto nos va a estresar porque tenemos que vender a la vez, no tenemos dinero pero sí tenemos, pero no es suficiente, tenemos que contratar equipo también en paralelo y tenemos que sostener que nada se rompa, ¿vale? Pues bienvenido a la fase de sostener el momentum. Entonces, si quieres salir de la fase de sostener el momentum, tienes que meterle más velocidad para que cuanto antes des el salto y vayamos a el siguiente nivel. Si no haces ese salto, vas a volver hacia abajo y entonces volveremos a necesitar otros 6 meses, un año para volver a encontrar momentum y que vuelvas a las mismas y que te vuelvas a enfrentar con ese techo de cristal que hay que volver a romper, ¿ok? Y si ya estamos en una facturación de entre 1 a 10 millones al año, para mí lo importante es, primero, sostener emocionalmente a tus líderes. Tú ya te has hecho un hombre y una mujer empresario, empresaria, pero tu equipo a lo mejor no es tan duro como tú, no tiene tanto aguante, no tiene tanto sostén, le afectan más las cosas, a nivel emocional está más inestable. Entonces, tu misión como líder es sostener emocionalmente a los líderes. Segundo punto, tu misión es crear líderes, ver, identificar talento dentro de tu organigrama y ver a qué talento del que tienes en el organigrama podemos escalar, podemos promover y podemos conseguir que se convierta en un futuro líder o en un futuro player A. Siguiente, identificar todo el rato cuáles son tus palancas de crecimiento y romper tus techos de cristal. Para poder identificar esas palancas de crecimiento necesitas dos cositas: tener la mente tranquila en esas paradas estratégicas y en esos momentos para pensar y reflexionar del mes, y tener ayuda externa, porque desde dentro ninguno vemos los problemas que tenemos. Por eso todos nos gastamos una pasta todos los meses en consultorías, auditorías, que nos ayuden, que nos den una palmadita en la espalda, que nos obliguen a no procrastinar, que estén encima nuestro, que nos den mimo cariño, que nosotros en Blas lo hacemos con nuestros clientes, y seríamos hipócritas si nosotros no contratásemos consultores. Entonces nosotros también tenemos todos nuestros consultores que nos ayudan de manera externa. Y el siguiente punto también, si ya estás en esa fase, es
pensar, te doy aquí esta píldora, cómo aumentar el TAM como estrategia. ¿Qué es el TAM? El Total Addressable Market. ¿Qué significa el Total Addressable Market? El total de mercado disponible. Para tú escalar realmente a 50, 80 millones, 100 millones, vas a tener un problema que es que a lo mejor te comes el mercado. Entonces, solo aquí, solo cuando pienses en tu plan a 50, 100 millones, vamos a abrir nuevos nichos, vamos a abrir nuevos países, vamos a ver un plan de expansión, vamos a sacar nuevas líneas de producto. Entonces, piensa cómo aumentar el TAM, el tamaño de tu mercado, como parte core de tu estrategia. Bien, pues creo que hemos tocado temas súper interesantes en este vídeo, así que espero que te haya servido. Si te ha servido, dale like, suscríbete al canal, no te pierdas nada y compártelo con algún amigo, alguna amiga emprendedor, emprendedora que creas que le puede servir, y también con tu equipo para que tu equipo sepa qué es lo que tienes que meter en tu calendario y no te dé por saco con preguntas o chorraditas cada mañana, ¿ok? Así que nada más, si te ha molado, revisa en la descripción del vídeo que tenemos varios recursos gratuitos para ti, y revisa en nuestro canal porque tenemos un montón de vídeos que pueden complementar toda esta materia. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo.